A veces nos preguntamos cuál es la iglesia correcta o qué es lo que el Señor quiere de cada iglesia o cómo es la iglesia que el Señor busca. El título de este mensaje es Una iglesia saludable. Y aquí vamos a ver algunas de las características que debe tener una iglesia saludable, una iglesia sana. Una iglesia sana tiene cristianos sanos, hijos sanos, miembros sanos. No significa que no estamos en ese proceso de cambio, porque literalmente estamos en ese proceso de cambio y cosas salen, cosas aprendemos, cosas nos faltan aprender. La iglesia es el cuerpo del Cristo. La iglesia es el corazón, las manos, los pies, la voz de Dios, anunciando el evangelio, anunciando esas buenas nuevas de salvación a todo el mundo, alcanzando a todas las personas que pueda alcanzar. Dios estableció la iglesia para que fuera ese agente principal en el cumplimiento de sus propósitos en la tierra. Quizás no hablamos de la iglesia como templo, sino de la iglesia, ese cuerpo de Cristo. La iglesia, como decía, si bien no son justamente los edificios que le llamamos iglesia, que son de distintos tamaños, formas, capacidades, cantidad de personas que van, que asisten, más, menos, y habrá visto usted diversos tipos, sino que la iglesia es ese conjunto de personas que han aceptado a Cristo como su Salvador y que viven esa vida en Cristo, que sí se reúnen en un punto en común, en un templo, en un lugar, en una casa, hasta en cuevas y sótanos, porque hay iglesias que son muy perseguidas. Todavía no sucede acá mucho, pero en otros lugares muchos cristianos son muertos hoy en día a causa del evangelio y perseguidos. Por eso es tan importante poder conocer a ese Dios que adoramos, poder conocer de su palabra, porque el día que quizás no nos podamos juntar, usted va a tener que vivir con lo que ha recibido, con lo que va a ir aprendiendo solo, con lo que el Señor le va a ir dando. Y usted va a seguir siendo la iglesia de Cristo. Amén. Hechos 2:43, si bien el crecimiento numérico puede ser un buen indicador de salud, en Hechos 2:47 dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros no podemos atraer a ninguno, no podemos convencer a ninguno, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces el Señor es el que añade. Nosotros sí debemos invitar. Eso sí está correcto. Sí debemos llevar la palabra del Señor, pero el que convence es el Espíritu Santo. Hechos 5:14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Así va creciendo también la iglesia. Pero el ver muchas personas en una iglesia no garantiza el bienestar de la iglesia. Porque muchos llamados iglesias pueden reunir muchas personas, pero no necesariamente son espirituales. No necesariamente buscan justo a Cristo. Pero entonces, ¿cómo se mide una iglesia? Una iglesia se mide en términos espirituales y bíblicos, más que en términos numéricos. Los números nos pueden hacer equivocar. Aunque ninguna congregación ni denominación es perfecta, la Biblia sí nos presenta varias características de cómo es el estándar requerido por Dios para su iglesia. Una iglesia saludable enseña la sana doctrina basada en todo el consejo en la palabra del Señor. Una iglesia sana tiene
como centro la Biblia. Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. También en Tito 2:1 decía, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No sé si a usted le habrá pasado, que seguro habrá escuchado, algún predicador que no dijo un versículo en ningún momento. Yo sí he escuchado predicadores que no dijeron, quizás parafrasearon algún versículo, pero no lo dijeron en ningún momento. Nunca abrieron una Biblia, nunca dieron una cita. Yo sí los escuché. Primera de Timoteo 6, 3 y 4 dice, si alguno enseña otra cosa y no conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la sana doctrina que es conforme a la piedad, está envarecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Si alguien enseña otra cosa que no sea la sana doctrina, la palabra del Señor, no le tenga miedo a lo que es sana doctrina. Sana doctrina se le dice a lo que es correcto en la Biblia. Parece una palabra como muy sacrílega, muy espiritual, pero es ser guiado por la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros esa misma palabra. La Biblia debe ser el centro de toda la enseñanza del cristiano. La adoración debe ser bíblica. Las canciones que siempre cantamos es una de las cosas que tratamos siempre de analizar, que las canciones sean bíblicas, que lo que se diga tenga referencia en la Biblia, no que tan solamente diga cosas, porque si usted se da cuenta, a veces va a escuchar una canción cristiana y no sabe si le canta a Dios o si le canta a la novia, si le canta a la madre o a quién le está cantando, porque tranquilamente podría ir para cualquier persona, para su amigo que está en el cielo, que ha muerto, no se sabe. Entonces, siempre lo que cantamos y lo que adoramos debe tener base bíblica. Amén. También son tan importantes los pequeños grupos de estudio que son aquellos que se puede meditar y que se puede aprender cada día más del Señor. La Biblia nunca debe ser quitada del púlpito, si bien quizás usted un día no vea una Biblia de papel, porque hoy cada vez hay menos Biblias de papel, pero sí está la Biblia en una tablet, en una computadora, en un teléfono. Eso significa que la Biblia sigue siendo el centro, amén, porque hoy, es más, hasta quizás directamente no haya ni una Biblia ni un teléfono, simplemente haya un proyector y es valedero también. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la Biblia nos revela a ese Cristo para que podamos ir conociéndolo cada día más. Para que usted sea lleno del Espíritu Santo, usted debe ir conociendo cada día más a Cristo. Amén. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo se pone como un sello en nosotros, son las arras, esa es la garantía. Pero para ser llenos es la misma palabra del Señor que trabaja, que llena nuestras vidas, la que cambia, la que produce los cambios. Porque lo que yo he hablado alguna vez no produjo un cambio en usted. Lo que yo he hablado, si es la palabra del Señor, eso es lo que produjo un cambio. Y el Espíritu Santo es el que le habla a usted en la intimidad, cuando está por hacer una macana, cuando está solo. Entonces es necesaria la interpretación fiel
la aplicación diaria. No es solamente conocerla, la palabra de Dios, sino es muy importante aplicar la Biblia, la sana doctrina, a nuestras vidas. Y esto producirá cristianos saludables. Por lo tanto, iglesias saludables. Amén. El conocimiento y la aplicación de ese conocimiento de la palabra del Señor producirá cristianos saludables e iglesias saludables. 1 Timoteo 4:6, allí le hablaba, Timoteo decía, si esto, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y la de la buena doctrina que has seguido. Amén. La centralidad de la verdad bíblica preserva el bienestar de la iglesia local. ¿Por qué? Porque la iglesia local no está guiada por lo que al pastor se le ocurrió que tiene que ser, sino que la iglesia local está guiada según la palabra del Señor. ¿Y quién va a ir contra la palabra del Señor? Amén. Así que seguí también el liderazgo de su palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14, dice, retén la forma de la sana doctrina que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Retener la palabra, guardar ese depósito, porque eso es lo que te ayuda a seguir. Tito 1, 5 al 9, allí habla también de aquellos líderes, ese liderazgo sano también habla, y de cómo debe ser las características de aquel líder, de aquel pastor, de aquel anciano, de aquel maestro. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad. Cuando decía anciano en cada ciudad, hoy le llamamos pastores. Anciano no es aquel viejito que tiene pelo blanco y ya es anciano y ya es el líder de la iglesia. No es ese, sino que anciano es aquel, como lo era, por ejemplo, Timoteo, que siendo tan jovencito era el anciano de una iglesia. Amén. Versículo 6. El que fuere irreprensible. Estas son algunas de las características que debe tener aquel líder. Que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, no que tenga dos mujeres, no que sea un adúltero, un fornicario, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y he visto en algunos casos hijos de pastores que son a veces los que más les cuesta ser fieles en el Señor. Pero acá dice que no sean rebeldes y que disoluyan, sino que algún día quizás podemos charlar y se van a entender un poquito más las luchas que tienen los hijos del pastor. Todo creyente nos señalan y dicen, pero si vos sos creyente vos tenés que ser así. Y el hijo del pastor lleva una carga aún extra, como que tiene que ser el mejor y el mayor ejemplo cuando también lleva sus luchas. También es adolescente, también es joven, también trabaja, también tantas cosas, pero él tiene esa carga de que tiene que ser el más perfecto. Y a veces que se cansan. Es muy importante orar por los pastores, por sus hijos también, porque son grandes las luchas de ellos. Y he visto hijos de pastores que quizás no están en la iglesia y no es que sean malas personas, porque lo he visto. No es que están rebeldes y están tirando todo el día en contra del padre. No, pero les cuesta mucho más. Y cuando vos le preguntás por qué está así, sí, porque mi papá no me acompañaba a jugar,
Mi papá está en la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días. No me lleva el apunte. Y entonces llega el momento que dicen, la iglesia me está matando, la iglesia está matando a mi papá. Es el pensamiento de un hijo. Y dice, no, si es así, yo no quiero. Y hay allí como una lucha. Pero no significa que se hayan perdido también. Amén. Que tengan hijos que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Cuando una iglesia es guiada por la verdad, se prioriza la doctrina, sus enseñanzas y también se persigue y se busca la obediencia de esas enseñanzas. Las características de una congregación saludable seguirán o surgirán naturalmente cuando todo esto vaya sucediendo. Una iglesia saludable reconoce las calificaciones bíblicas de un buen líder espiritual, como ya veníamos diciendo algunas. Ese líder debe ser piadoso, no debe ser arrogante, no irascible, no violento, no codicioso, no deshonesto, sino que debe ser hospitalario, sabio, justo, recto, disciplinado, devoto. Una iglesia sana produce líderes según el ejemplo de Cristo. Estos son discípulos de Cristo. Amén. Eso produce una iglesia sana. Una iglesia sana es muy difícil que de pronto sus ramas, sus frutos, sus discípulos sean torcidos. Donde Cristo es la cabeza de esa iglesia. En Efesios 1, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, donde la iglesia es su cuerpo y Él es la cabeza, Él es el que guía y la iglesia es la que reacciona, la que acciona, la que obedece a los mandatos de esa cabeza. Efesios 4, 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, hay algo necesario, no podemos quedarnos siempre con un conocimiento, con un pequeño conocimiento, pero es muy importante ir creciendo en ese conocimiento día a día. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Crezcamos en todo, debemos crecer en lo espiritual, debemos crecer, ¿por qué no en lo material? Debemos crecer en el dar, debemos crecer en líderes, en el liderar, y en todo hay que seguir creciendo. Porque ese dinamismo también da vida, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. No es que cada uno va a hacer lo que quiera. De pronto, si hay distintas áreas, no, mi área es más importante, no, la mía es más importante, sino que cada una son complementarias, cada una tienen toda la responsabilidad que Cristo le ha dado y cada una tiene una función diferente. Por eso, si bien la mano derecha son casi igual que la izquierda, de pronto tienen hasta funciones diferentes. A la hora de sentarnos a comer, nosotros, la mano izquierda
agarra un cubierto y la otra agarra el otro, pero una sola no podría manejar, no podría hacer todo sola. Si le ha pasado, ¿verdad? Usted cuando se va a lavar los dientes, se lava con una sola mano. Pruebe lavarse con la mano que nunca se lava, ya ve que se va a lavar los dientes, la oreja, todo junto. Porque hay áreas que son más específicas para otras cosas, para cada cosa, y no dejan de ser importantes, son importantes y necesarias. Y no pueden estar peleados, porque imagínense si usted se va, no sé, a bañar, por ejemplo, y a la hora de bañarse empiezan a pelearse las dos manos suyas. Que no, que yo voy a enjabonar, que yo voy a enjabonar, que yo voy a lavar la cabeza, que yo no voy a lavar, que yo... tanta rebeldía. Edificándose en amor. El amor es eso que une todo, el amor es eso que hace. ¿Vieron como muchas veces se ponen después de una frase en el WhatsApp, por ejemplo, que se pone un corazoncito? El amor es eso que el de afuera puede verlo. Puede ver y puede sentir que en ese lugar, en eso que se hace, se lo hace con amor. Y es eso lo que también atrae. ¿Sí? Porque usted haga todo con bronca o haga algo y de pronto cuando salga allá dice, ya escuchaste lo que dijo el pastor, ya viste cómo dirigió el otro, ya viste qué es lo que dijo aquel o aquel. Obvio, nadie va a acercarse a un lugar así. Nadie va a querer conocer ese Cristo. ¿Para qué se están peleando todo? No sirve. Así que todo tiene que ir en amor. Jesús lideró a través de su servicio. Esto es muy importante. Jesús no solamente se sentaba en un lugar y enseñaba y decía, mandaba cómo se debía hacer, sino que Él enseñaba con su ejemplo. Mire, Mateo 20, 25 al 28 dice, Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Haced como como siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Estaba hablando con un hermano el día domingo y estábamos hablando justamente de una persona que tiene ese corazón de servicio que casi naturalmente le sale servir. No te dice, no es muy espiritual, no te está diciendo versículos, ni está cantando todas las canciones, pero la manera en que sirve es lo que primero uno puede ver. Y ya dice, quisiera tener ese espíritu de servicio. Y de esa manera presenta a su Cristo. Amén. Jesús nos mostró que es muy importante, o que es más importante una palangana y una toalla que un trono o un púlpito. ¿Sí? Jesús nos dijo, esto es muy importante. Servir a los demás, servir a Dios. Eso es muy importante. Más importante que intentar ser grande, más importante que intentar estar en un trono o ser aquel que manda. Jesús pasó mucho tiempo en su ministerio o en su servicio enseñando a sus discípulos, relacionándose estrechamente con ellos, enseñándoles, entrenándoles, mostrándoles la vida, mostrándoles lo que es las cosas naturales también. En este crecimiento, en esa iglesia saludable, es muy importante también la preparación de nuevos líderes, de nuevas personas que se levanten para servir. Dice Hechos 6,
1 al 7, dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud y de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Estamos viendo una tarea que se le aumentaba en gran cantidad, en gran manera a los discípulos, que eran aquellos que primero comenzaron con este movimiento, con esto que se llamaba iglesia, la primera iglesia, y de pronto comenzó a crecer. Y como esta primera iglesia se reunían seguido, compartían alimentos, compartían, es más, daban de lo que tenían a los pobres, para que todos puedan, en cierta manera, tener. Pero llegó el momento que como que las manos no le alcanzaban a los discípulos. Entonces tuvieron que empezar a buscar a alguien que les ayude. Entonces dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. No es que tampoco, a ver, vos que estás haciendo nada, y vos, ¿cuándo viniste a la iglesia? No, ayer. Bueno, vení para acá, te vamos a hacer algo. Sino que mire lo que tiene que tener. No es que el que sirve va a ser cualquiera, va a vivir en cualquiera. Total, yo no soy el que predico, yo soy el que ayudo en cierta cosa. Entonces, ya, mi vida no es referencia para nada. Pero mira, el que servía a la mesa tenía que ser así. El que era el mozo, el que era el que separaba los platos en la cocina, el que cocinaba quizás. Dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, que nadie tenga nada para decir, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Una de las características para ser lleno del Espíritu Santo es que tenga la palabra del Señor en su corazón, que abunde esa palabra del Señor en su corazón. Lleno del Espíritu Santo. Obvio que si abunda la palabra, también la obedece. Y de sabiduría. Uy, no, yo soy sabio. ¿Cómo voy yo con tanta sabiduría voy a estar sirviendo a la mesa? No. Lleno del Espíritu Santo, sabiduría. A quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y se eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron a los discípulos, a quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué pasa? Cuando la cosa comienza a funcionar, comienza a crecer. Es algo natural. Porque si usted cree que uno solo puede hacer todo, no va a crecer, no se puede. Pero cuando todo comienza a funcionar, ustedes vieron, lo habrán visto en las casas. De pronto el matrimonio, tienen hijos chicos, todo comienza casi pesado, difícil, el trabajo, todo cuesta. De pronto uno ya se hizo un poquito más grande, ya pone la mesa, cocina, ayuda en algo en la casa, un poquito más grande, ya tiene un trabajo, un emprendimiento, se alivia un poquitito el sueldo de papá, de mamá. Y como todo ves que se va haciendo más liviano y como que va creciendo. Ahora ya se puede avanzar en algo. Y lo habrán visto aquellos que ya han crecido, aquellas familias que han pasado más tiempo. Bueno, así es en la iglesia también. Los líderes bíblicos son buenos administradores del ministerio y de los recursos que Dios les ha confiado.
A veces quisiéramos tener recursos que otros tienen, pero por algo Dios se los ha dado a ellos. Dice que Dios nos da, y si nosotros somos fieles en lo que Dios nos da, Él te aumenta. Y te va dando más, te va dando más. Hay un requisito, no es que tengas mucho, sino que seas fiel en lo poco. Cuando tú eres fiel en lo poco, con lo que Dios te ha dado, Dios tiene y ve que sí puede darte más para que tú administres. 1 Corintios 4, 1 y 2 dice, así que tengamos pues los hombres, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel en lo que te has mandado. La vez pasada le pedí a una persona, le digo, ¿podés hablar acerca de esto? No habló acerca de eso. ¿Es fiel? No, no fue fiel. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Cada uno según lo que Dios le ha dado, según ese don, según el lugar donde está, debe ser fiel y debe ser obediente, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Alguna vez quizás le ha pasado que Dios lo pone en un lugar y de pronto dice, pero yo quiero aquello? No va a ser bueno ni acá ni allá. En lo que usted haga no va a ser bueno y va a estar molestando siempre en otro lado. Sea fiel en lo que usted le ha dado. Y Dios lo va a prosperar, Dios le va a dar, va a seguir avanzando en gracia, en misericordia, en número y en todo. Aunque esperamos que cada ministro sea perfecto, eso es lo que nosotros rogamos, pero sabemos que todos estamos en crecimiento y que todos podemos cometer errores. Esto es tan normal y natural en la vida de las personas y en la vida de la iglesia también. Esto no significa que se debe normalizar, pero sí significa que cada error debe servir para crecimiento. Y que cada error debe mostrarnos algo que debemos aprender, cambiar, aprender a perdonar, aprender a pedir perdón. Pero no podemos dejar de transitar ese camino. Ese camino y ese camino de llegar a la perfección lo logramos con entrenamiento, con preparación, con cercanía a la palabra de Dios, con obediencia a la palabra de Dios, con amor a Dios por sobre todas las cosas, con amor al prójimo, con responsabilidad en el servicio. Y así se forman esos líderes maduros y piadosos. Amén. Una iglesia sana enfatiza, ya voy terminando, no se aburra. ¿Están aburridos? No. Una iglesia sana enfatiza en el discipulado, que produce fieles seguidores. Una vez más, lo repito, no son perfectos, pero sí están en ese camino de perfección, que conocen a Dios, que aman a Dios y que buscan obedecer su palabra. En Juan 8, 31 y 32, y aquí está la base de cómo ser un fiel discípulo de Cristo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente. ¿Cuál es la base de todo esto? Permanecer en su palabra, obedecer a su palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 14,
capítulo 14, versículo 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El discípulo debe involucrarse en la vida de la iglesia. Esa es la manera que el discípulo va a crecer. El discípulo debe construir esas relaciones auténticas con otros creyentes. Mire, como pasaba en la iglesia primitiva, Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, esto es, las escrituras. En ese primer tiempo no había tantas escrituras del Nuevo Testamento, porque empezaron a escribir desde esos tiempos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos traían esas palabras literales que Jesús había hablado, que estaban en su corazón. Dicen la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es literal y básicamente lo que hacemos nosotros en nuestras reuniones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Los discípulos deben ejercer los dones en el ministerio y el servicio. Los dones que Dios le ha dado a cada persona son para usarlos, son para ponerlos al servicio del Señor. Deben crecer en santificación y deben dar fruto. Por eso el Señor te lo ha dado, para crecimiento, para que sea usado y para que dé fruto. Una iglesia sana, y ya con esto termino, cumple la parte de la obediencia que el Señor nos ha mandado y que es la gran comisión. ¿Qué es eso? Es, como dice en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa evangelización abarca el compartir hacia Cristo, el recibir esa palabra. Puede ser de manera en tu casa, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu localidad y aún hasta lo último de la tierra. Somos embajadores de Cristo en la tierra, llamados a llevar esa vida de Cristo a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Esa iglesia primitiva se dedicaba a la doctrina de la Biblia, se reunían a orar, se reunían a adorar, se reunían a tomar la cena, se reunían a compartir el pan. Esos primeros cristianos tenían comunión unos con otros y formaban ese ambiente de amor y de generosidad. Amén. Cuando tú amas a tu hermano, es fácil tener comunión. Ahora, el Señor nos va a mandar a tener comunión con algunos que todavía son difíciles. Dice la palabra también que piedra con piedra se abusan. Amén. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras el camino a seguir, nos muestras esa forma que tú has dado para una iglesia saludable, una iglesia que crece, una iglesia que te busca, que te adora, una iglesia, Señor, que son tus pies, tus manos, tu boca,
Señor Jesús, en este mundo. Ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a serte obediente, ayúdanos a usar nuestros dones de forma correcta, Señor Jesús, y que siempre y en todas las cosas seas tú exaltado. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.